quiere decir que lo más inteligente que podemos hacer nosotros es imitar la conducta de Jesús. Si Él, siendo el rey, dejando su trono en el cielo, vino a la tierra para servir, entendemos muy bien que el propósito de nuestras vidas tiene que ver con servirle a Dios y servirle a los demás. Escuchen muy bien esta frase: el mayor nivel de un ser humano es el que sirve a los demás. Repito, el mayor nivel de un ser humano es aquel que sirve a los demás. Miren, la palabra de Dios dice que David había sido enviado por su papá a la guerra, pero había sido enviado a dejar panes y quesos a sus hermanos que estaban peleando. Yo pregunto, hijo, hija de Dios, ¿a David lo mandaron a dejar panes, quesos o andarse peleando con Goliat? A David lo mandaron a dejar panes y quesos o andar de revoltoso en el campo de guerra. Panes y quesos. Lo mandaron a dejar panes y quesos o andarle cortando la cabeza a los gigantes insensatos que se atrevían a amenazar al pueblo de Dios. Lo habían mandado a dejar panes y quesos. Pero David tenía una cualidad característica en su persona. Era alguien que si le decían vete a dejar los panes y los quesos, lo hacía, lo cumplía, y también hacía lo que no le pedían. Era movido, acomedido y servicial. Y cuando David mata a Goliat, en ese momento recibe 3 bendiciones del rey. Recibe dinero, recibe que sus papás no paguen impuestos y una hija del rey. Amén. Entonces, en ese momento, David hace más de lo que le piden y recibe la bendición. Miren, a veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios rebosa sobre la gente que hace más de lo que le piden, sobre la gente movida, sobre la gente acomedida, sobre la gente servicial. Esas personas atraen la bendición de Dios como la miel a las abejas. Miren, la Biblia dice que Jesucristo tenía 12 discípulos y el Señor Jesucristo tenía 12 tronos preparados para cada uno de ellos. Pero uno de sus discípulos se ahorcó, petateó, colgó los tenis, que fue el Judas. Entonces, dentro de los demás servidores de Jesús había uno que se llamaba Matías. Matías no figuraba, Matías no brillaba, Matías no lucía, pero Matías también era acomedido y servicial. Entonces los discípulos, cuando dijeron falta uno para que seamos 12, ¿a quién vamos a escoger? Los discípulos escogieron a Matías. Y Matías, aunque no estaba en la primera planilla, aunque Matías no estaba en la primera lista, se coló, se metió para gobernar sobre los 12 pueblos de Israel. Entonces Matías, ¿qué tenía? Matías era servidor, Matías era movido y Matías era servicial. Entonces, cuando hizo falta un hueco, una plaza, un lugar, el Matías la ocupó. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que la Virgen María tuvo a nuestro Señor Jesucristo y como madre nada más tuvo una obligación: cuidarlo a Él, darle de comer a Él y estar al pendiente de Él. Pero cuando la Virgen María está al pie de la cruz, el Señor Jesucristo le dice: hijo, ahí está tu madre. Madre, mujer, ahí está su hijo. Y se fueron a vivir juntos. Yo te pregunto, hijo e hija de Dios, ¿quién cuidó a quién? ¿Juan a María o María a Juan? María a Juan. ¿Por qué? Porque no somos nosotros quienes la cuidamos a ella, es ella la que nos cuida a nosotros. Y la Virgen María estuvo al pendiente de Juan, la Virgen María estuvo al pendiente de los discípulos, aunque tenía obligación solamente con uno. Hace ya casi 500 años, la Santísima Virgen María se apareció en el cerro del Tepeyac a un hombre humilde y sencillo, el cual conocemos como San Juan Diego. Y cuando se le presentó, le dijo estas palabras: que no aquí
aquí estoy yo, que soy tú, pero madre nada más era de él. Pero aunque la Virgen María también tenía esa cualidad, hacía más de lo que le tocaba, más de lo que le pedían, más de lo que era su responsabilidad, y por eso se ganó el trono de ser la madre del Rey de los Reyes, la madre del cielo, la madre de los ángeles y la madre de todos nosotros. Amén. Le damos un aplauso a la Santísima Virgen María. Entonces, tú te vas a dar cuenta que este tipo de características o cualidades de estas personas atraen la bendición de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es servicial, movida y acomedida, cuando hay un chance de progresar en el trabajo, ¿a quién se le da la oportunidad? A fulano. Cuando hay un servicio y hay una persona que siempre ha estado pendiente, sirviendo, acomedido y servicial, y hay un hueco para crecer, ¿a quién se le va a dar? A esa persona. ¿Por qué? Porque el movido, el acomedido y el servicial tiene la bendición de Dios, cabe en todos lados y siempre progresa en la vida. Amén. Escuchen la frase que voy a decir, chipote con sangre, sea chico, sea grande. A los flojos ni el diablo los quiere. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado, tócale el hombro y le vas a decir: ni el diablo te quiere, manito. ¿Sí me explico? Al que es flojo en la casa, nadie lo quiere. Al que es flojo en la chamba, nadie lo quiere. Al que es flojo en el grupo de oración, nadie lo quiere. ¿Sí me explico? Mira, a los flojos ni el diablo los quiere. ¿Por qué? Lo manda a hacer algo malo y no va porque tiene flojera. Lo manda a andar vendiendo droga y no va porque tiene flojera. O sea, hasta para pecar es flojo. Amén. Entonces, vamos nos dando cuenta que servirle a Dios va a hacer que la bendición de Dios rebose sobre nuestra vida.